bárbaro, qué importante es la tecnología, señor ministro, no solamente a nivel de Estado, sino está presente en todas nuestras conversaciones. Así es, así es. Estamos trabajando por diferentes instituciones, organismos, sector privado. Yo creo que es un cambio radical lo que estamos haciendo, lo que vemos y lo que se viene, ¿verdad? Ok. Entonces eso es un poco un trabajo que venimos ya construyendo desde el 15 de agosto del año pasado, en donde tuvimos un panorama de encontrar muchas cosas bien, pero muchas cosas que faltaban todavía trabajar, sobre todo lo que es la coordinación interinstitucional, la integración entre las diferentes instituciones, y bueno, eso venimos avanzando rápidamente y creemos que vamos por buen camino. Si usted podría hacer, solamente para poner en contexto, yo siempre digo que la mejora es una calificación relativa con el pasado, ¿verdad? Sí. Hace un poco más de un año y meses, en agosto, ¿cuál era el diagnóstico en un minuto si se puede, de toda la tecnología del Estado paraguayo? ¿En qué situación estábamos? A ver, yo creo que la situación tecnológica todavía es muy baja, ¿verdad? En el sentido de que necesitamos hacer una inversión importante, pero no solamente inversión, ¿verdad? Necesitamos hacer una inversión en capacitación, en formación, en mejorar las capacidades de los funcionarios públicos, de las instituciones en general. Y pero haciendo un análisis hacia atrás, lo que yo veo cuando me toca asumir el frente de la institución del Ministerio de Tecnología y Comunicación, una institución que no tenía fuerza, no porque no tenga los recursos o no tenga las personas indicadas, sino porque políticamente no se le daba ese lugar, ¿verdad? No era el foco el tema de la digitalización, no era el foco del tema de las instituciones en general llevar adelante esto, y chocaba un poco con los roles que tenían las diferentes instituciones. Y lo que venimos nosotros acá es a organizar y coordinar eso, coordinar los esfuerzos, ver que cuando una institución, sea del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, tiene algo que se hizo bien, sumarnos sobre eso y no empezar de cero. El caso del Poder Judicial, que estamos trabajando muy bien con la Corte, ellos llevaron adelante una exitosa implementación de expediente electrónico judicial, donde también el MITIC ahora le está apoyando con una actualización tecnológica, pero también nos estamos apoyando en ello en su experiencia para ver cómo eso fortalecemos también a las diferentes instituciones. Entonces, no venimos a competir entre instituciones, sino venimos a hacer ese trabajo complementario, ¿verdad? Trabajar conjuntamente y a partir de eso sumar, ¿verdad? Porque lo que queremos es tener un impacto hacia la ciudadanía, pero para eso internamente tenemos que trabajar coordinadamente. Y no es fácil, pero tampoco cuesta demasiado, y no estamos hablando de recursos, estamos hablando de una coordinación entre instituciones, ¿verdad? Eso es un poco Qué importante. lo que encontramos, ¿verdad? Y lo que venimos trabajando así hacia adelante. En diferentes poderes del Estado, ni siquiera, porque yo tengo acá para hablar un poco de los ministerios también, distintos, ¿verdad? Pero también usted me está hablando de otros poderes. Y hablando nomás del ejemplo que usted usó del expediente. Sí. El expediente digital va a ser algo que va probablemente a acelerar los procesos judiciales de una manera increíble. No, y ahí te doy un ejemplo. Nosotros asumimos y en los primeros 100 días levantamos lo que es la aportación de documentos digitales, ¿verdad? La cédula de identidad en el celular, la habilitación vehicular es lo único que falta. Está la cédula verde, registro de conducir y cédula de identidad. La cédula de identidad es la Policía Nacional, que hicimos un trabajo conjunto con ellos, pero el registro de conducir son los municipios, claro. O sea, ya trabajamos en integración del sistema con los municipios y a través de OPASI, y la cédula verde es con el Poder Judicial a través del registro del automotor. O sea, estamos hablando de diferentes instituciones, diferentes poderes, sí, que logramos hacerlo en 100 días, o sea, trabajando con la gente indicada, trabajando coordinadamente se pueden hacer las cosas, ¿verdad? Y ese fue, digamos, un objetivo de buscar, no solamente lograr por los primeros 100 días, ¿verdad? Que es un compromiso un poco de cara hacia la ciudadanía, de demostrar que se pueden hacer las cosas, pero también hacia adentro, identificar quiénes son los actores, cuáles son las barreras que tenemos que romper y quiénes son las personas con las cuales podemos contar a empujar y llevar hacia adelante estos trabajos y estos proyectos que tenemos, claro, nosotros. Entonces,
venir trabajando con las diferentes instituciones, uno se sorprende de las capacidades que hay. También se sorprende a veces de las incapacidades que hay, ¿verdad? Porque es simplemente una voluntad de hacer las cosas. Y ahí es donde estamos tratando de romper esa barrera y tratar de realmente dar un salto hacia el servicio, al ciudadano. Vamos a hablar en breve de los técnicos, pero me gustaría hacer una pregunta, señor ministro, porque cuando usted me relata, me pongo a imaginar ese momento, ¿verdad? Porque no estamos hablando de una empresa donde hay gerentes y una reunión solucionamos. Estamos hablando de un país de diferentes poderes. Sí. Entonces yo me imagino, por ahí decía que era la planificación, organización, ejecución y control. Quizás los últimos dos son casi más sencillos porque hay técnicos, y hay rubro, hay inversión, se puede ejecutar. Sí. Ahora, esta primera parte, ¿cómo viene usted con un equipo, selecciona los mejores valores del Paraguay? ¿Cómo hizo? Primero, yo creo que el país tiene, uno empieza a mirar y hay un montón de consultorías, planes maravillosos, ¿verdad? Pero siempre fallamos en la ejecución. Ahí está. Y la ejecución es la parte clave. O sea, yo creo que el mayor problema que se da es que hay una situación difícil de llevar adelante porque el que ejecuta normalmente se equivoca. Y es más fácil no ejecutarlo por el temor a equivocarse. Y yo digo, lo que hay que tener siempre es la capacidad de resolver esa situación o ese error, porque no vamos a equivocar. El problema está qué tan rápido por resolver ese error que lo das, porque el único que no se equivoca es el que no hace nada. Claro. Entonces es más fácil no hacer a hacerlo. Y lo que estamos mostrando nosotros es que hay que hacer las cosas. Y el que hay equipo que tiene- equivocarse, pero hay que resolver rápido ese error. Y esa cultura usted baja a su equipo. Eso es lo que estamos nosotros bajando. Hay que entender también que en las instituciones públicas nosotros tenemos los cargos de direcciones que podemos designar, no así los funcionarios. Y ahí es donde nos toca trabajar con el equipo que nos encontramos y identificar quiénes son los que impulsan, proponen y arrastrarlo al resto. O sea, no se trata de dejarle afuera a nadie, sino que se trata de identificar las personas correctas en el lugar correcto. Y eso es lo que venimos haciendo durante este poco más de un año que venimos trabajando con el equipo y con los equipos en las diferentes instituciones. Ministro, podemos decir que la clave es seguimiento, involucramiento de los líderes. Estoy intentando imaginar muchos diseños de qué hay que hacer, espectacular, de gente seguramente de afuera, incluso la ejecución, usted mismo, sus directores, sentarse, hacer el seguimiento, insistir. Así mismo, y te puedo dar el caso de, ayer discutíamos un poco Sí. el caso de los permisos, permiso menor, que estamos trabajando con el Poder Judicial, con migraciones, con diferentes escenarios donde vemos que Paraguay es uno de los pocos países que todavía no tiene el apostillado electrónico. ¿Y por qué ocurre esto? Y porque hay que sacar una resolución, pero para sacar una resolución hay que entender qué es lo que necesita. Entonces le juntamos, le llamamos a Lucas Sotomayor en el Ministerio de Industria y Comercio, le pusimos al director de Gobierno Electrónico de Klaus Pitilla en MITIC, le traemos a la gente de Cancillería y es coordinar eso, llamarle a los actores que tienen que sentarse en una mesa, definir cómo va a ser el proceso y ejecutarlo. Se saca una resolución y se implementa esto. Eso es lo que queremos llevar adelante, empezar a romper los ciclos viciosos que hay que no se hace porque muchas veces no se conversa nomás entre las partes. Y ahí me toca a mí personalmente llamarle al canciller, decirle necesitamos esto, resolver, no hay problema, adelante, con tal persona tenés que hablar, le llamamos y yo me encargo de hacer esa coordinación porque muchas veces el problema es que también tropezamos con la burocracia, de la nota que se envía acá, que pasa acá hasta que llegue, eso no, llamamos, convocamos y se ejecuta, ¿verdad? Eso es, claro, fundamental. O sea, los tiempos son complicados. Una de las cosas yo tropecé bastante, es importante la burocracia, hay que enviar la nota, pero eso se hace en paralelo. Mientras ya hacemos las cosas y después dejamos sentado lo que se está conversando. Y el capital político, hay que tener apoyo del presidente.
hay que tener apoyo del presidente, es importante la visión que él tiene. Si no tuviésemos, o sea, no es porque esté yo Claro. sentado o esté el ministro X sentado en tal lugar, si vos no tenés el apoyo del presidente con una visión, vos empujás por un lado y el otro empuja por otro lado. Nosotros tenemos que empujar todo por el mismo lugar para que tengamos un salto en la economía, en la seguridad, Claro. en todos los aspectos que nos atañen. Hablando un poquito, creo que no está todavía ahí la compañera Claudia en breve. Claudia, ¿está con nosotros? Sí, estoy. Ahí está, ahí Pero está. bueno, mira, solamente vos decías, se tiene que tener el apoyo del presidente y yo creo que realmente es súper relevante el papel que está cumpliendo el MITIC, ¿verdad? ¿En qué sentido? En que yo creo que por primera vez como que se le está poniendo al usuario, que somos los ciudadanos, ¿verdad?, en el centro. Entonces, todo lo que se está diseñando tiene que ver con qué me conviene a mí, qué me es práctico, cómo me es accesible. Y eso no se puede hacer en realidad si los jefes no dan como una bajada de eso, ¿verdad? Porque es como que yo siempre digo que la política o todo lo que tiene que ver con gestionar un gobierno tiene que ver con poner, o sea, con servir antes que cualquier cosa. Y con lo que estamos logrando con la tecnología, que yo la verdad tengo una muy buena concepción del trabajo que está desarrollando el MITIC, yo uso, o sea, de lo que me toca a mí, ¿verdad? Crear una EAS, tener la identidad electrónica, o sea, es un placer tener todo a la mano y que nosotros seamos el centro, ¿verdad? Los usuarios reales seamos el centro y que no sea una conveniencia de la persona que está trabajando, porque por supuesto para que trabaja es mucho más cómodo decir, envíame todos los papeles y en algún momento veré. Pero con la tecnología como que fluye más, ministro, ¿no? Así mismo es. De hecho, en mi experiencia un poco, yo tengo también bastante experiencia en lo que es experiencia usuario, ¿verdad? Sí. O sea, todo lo que es Customer Experience, BPO, estuve como presidente de la Cámara Paraguaya de Contact Center, como vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Claro. FinTech, o sea, conozco, pero también las políticas. A mí me tocó en el periodo de transición ya apoyarle al presidente en las políticas de tecnología, innovación y digitalización que iba a llegar el Estado. Y ya dentro de ese programa de gobierno ya se centraba las políticas en el ciudadano, en el usuario final, ¿verdad? En el ciudadano en este caso. Y ahí enmarcamos un poco la figura porque se iba a ser un eje originalmente de todo lo que tenga que ver a innovación y tecnología y lo dejamos de manera transversal, que es como realmente tiene que funcionar. Así como si uno habla de políticas verdes, también tiene que ser transversal. Vos no podés tener un eje sobre eso si no trabajan todos los ejes sobre una Claro. política ecológica, ambiental, ¿verdad? Entonces, se trata de eso, de buscar la manera en la cual trabajemos coordinadamente con todas las instituciones. O sea, vos no podés hablar de innovación y tecnología y no hablar de salud. No podés hablar de innovación y tecnología y no hablar de educación o de seguridad. En todos los ejes principales del gobierno está metido la tecnología. Estamos trabajando con cada uno de los ministros, con cada uno de los presidentes de entes y así empujar conjuntamente, ¿verdad?, este cambio que se tiene que dar desde la base para que nosotros podamos tener un gobierno electrónico, ¿verdad? Un gobierno digital y un gobierno mucho más ágil y logramos transparencia, logramos agilidad, logramos un montón de fortaleza y llegamos al ciudadano de una manera mucho más rápida y mucho más simple, ¿verdad? Que es lo que buscamos finalmente. Excelente. Distinguido Diego. Ministro, yo tengo una sola pregunta, pero me salgo totalmente de los temas que ya estaba hablando. ¿Se le daría alguna recomendación, sugerencia al presidente de la República sobre el tema de la ley sobre el control y transparencia de las ONGs? Nosotros venimos observando lo que ocurrió en el Congreso, ¿verdad? Trabajamos en la Cámara de Diputados para tratar un poco de ver las preocupaciones que teníamos nosotros desde el Ejecutivo respecto a la versión original que vino del Senado. Y sobre eso hicimos unas recomendaciones verbales que trabajamos conjuntamente con los proyectistas y con las personas que estaban a cargo de impulsar esa ley. Esas recomendaciones en la mayoría fueron puestas en la versión que sale de diputado y aprobado luego en Senado. Hoy estamos en una posición en la cual estamos esperando, desconozco si ya llegó oficialmente al Ejecutivo, pero hasta la semana, finales de la semana pasada todavía no había llegado esa
ley, pero seguimos escuchando y conversando con los diferentes actores para que primero entender cuál es la posición, porque a mí me dicen que es una ley que busca perseguir, que es una ley que esto, pero yo miro y leo los artículos y realmente en la forma en la cual está redactada no veo eso que se dice. Es decir, nosotros estamos hablando de una ley que promociona, que registra, no es que carga trabajo adicional de parte de la ONG porque se está usando el mismo registro de beneficiario final que tiene el MEF para poder realizar eso. Entonces tenemos una visión diferente. Hay un fondo de promoción que busca justamente promocionar las organizaciones sin fines de lucro. Entonces la mirada un poco es entender y discutir los artículos porque yo creo que se volcó demasiado hacia una postura de control, cuando en realidad lo que se busca es una cultura de promoción y de articulación. O sea, cómo el Estado va a entender o va a saber cuál es el beneficiario final, cuál de los ciudadanos, qué está haciendo la organización para empujar y cómo coordinar, cómo nosotros vemos de coordinar estas acciones con las organizaciones sin fines de lucro para que el impacto hacia la ciudadanía sea mucho mayor. Nosotros trabajamos mucho y yo de hecho fui fundador de una organización sin fines de lucro, entiendo cómo funcionan las ONG, fui parte de alguna de ellas y yo en general veo algunas cosas ambiguas, pero que perfectamente pueden ser resueltas en una reglamentación. Hoy la posición del Ejecutivo es conversar, escuchar, y en base a eso tenemos varias opciones. O sea, tenemos la opción de o promulgación, o veto parcial, o veto total, o promulgación y poder enviar un proyecto de ley con algunos cambios que nosotros consideremos. O sea, todo está sobre la mesa. En mi visión personal, que estuve revisando y me tocó trabajar un poco con el Congreso también, en general no veo nada que no pueda ser corregido con la reglamentación. Y por otro lado, también una cosa importante es que el ámbito de aplicación, el que va a llevar adelante esto, es el Ministerio de Economía, una de las instituciones más fortalecida, con mayor seriedad que tiene las instituciones del Estado. O sea, en general yo no veo demasiados problemas como se quiere instalar. Claro. No obstante, es una cuestión de revisar, discutir las preocupaciones que hay, ¿verdad? Nosotros desde el Ejecutivo tenemos esa apertura, nos hemos reunido personalmente, me tocó escuchar reclamos tanto internacionales con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Donde estuvimos conversando, tomamos nota de las preocupaciones, le dijimos cómo nosotros pensábamos articular estas reglamentaciones y en general no vemos mayores inconvenientes y entendemos las preocupaciones, pero creo que puede ser subsanado perfectamente con una buena reglamentación y con una apertura de diálogo con los diferentes actores de la sociedad civil. Qué importante el diálogo. Para cerrar, se fue el tiempo que usted nos marcó, sabemos que tiene otros compromisos, pero no quisiera dejar nomás que usted nos diga, nos comente, me parece muy relevante que la gente sepa lo que sucedió en Dubái. Bueno, tuvimos una invitación de Emiratos Árabes, ya con la visita de la ministra Rin cuando estuvo ya meses atrás, para la firma de un convenio, un MOU que venimos trabajando ya desde el año pasado. Y esta invitación se da en el marco de un evento que es JITEC, el evento más grande a nivel mundial de tecnología e innovación, donde están actores tanto del sector público de diferentes países como del sector privado y empresas. Me invitaron a conversar en un panel donde hablamos de los desafíos en temas de ciberseguridad que no solamente Paraguay cuenta, o sea, si bien nosotros somos una población relativamente pequeña, la cantidad de profesionales que tenemos en el ámbito de ciberseguridad es baja, pero el mismo problema lo tiene Estados Unidos, el mismo problema lo tiene Taiwán, el mismo problema lo tiene Emiratos Árabes. O sea, no es un problema que lo tengamos solamente Paraguay. Entonces, el trabajo coordinado, integrado con las diferentes naciones para entender las experiencias que tienen cada uno de ellos es importante y forma parte de ese convenio que firmamos en Emiratos Árabes, en Dubái.
Y también aprovechamos para hablar con el Ministerio de Educación, cómo podemos hacer intercambios, becas con ellos, ¿verdad? Aprovechar las universidades que ellos tienen con experiencia en inteligencia artificial. Hablamos de la inteligencia artificial, cómo el mundo hoy está hambriento de energía y el país tiene energía y además es renovable y además es verde, ¿verdad? Que son factores importantes que determinan. Hoy la inteligencia artificial no está topeado lo que puede hacer por la capacidad de cómputo o la capacidad de programación, sino por la capacidad energética. O sea, cuando uno hace los algoritmos de aprendizaje para la inteligencia artificial, el consumo de cómputo es excesivo y ese consumo de cómputo está dado por el consumo energético. Entonces hoy nosotros tenemos una capacidad enorme que muchos países no lo tienen. Podemos hablar que se pueden instalar plantas nucleares. Sí, se pueden hacer en diferentes países, pero eso lleva décadas. No es que se hace de la noche a la mañana. No, yo decido hoy instalo y eso tiene una planificación y tiene diferentes aspectos que se tienen que dar. Entonces, y hidroeléctricas, por una cuestión ecológica, hoy es muy poco probable que se pueda dar en cualquier parte del mundo, ¿verdad? En la envergadura que tiene Itaipú o Yacyretá. Entonces son factores que a nosotros nos da una oportunidad, pero tenemos que estar preparados, tenemos que saber qué necesitamos hacer, cómo mejoramos la conectividad. Hoy no hay un problema de conectividad en general, pero hay un problema de fiabilidad en la conectividad. Y ahí estamos trabajando para poner triductos en la ruta bioceánica que va a unir el Atlántico con el Pacífico a través de los enlaces de fibra que llegan transoceánicos, cómo usamos la red de alta tensión que hoy ya está disponible entre Itaipú y San Paulo, cómo usamos todo eso, ¿verdad? Eso es lo que venimos trabajando también en estos últimos meses. Así que qué apasionante. Gracias por contarnos eso. Les deseamos lo mejor realmente y consideramos que aparte de ser grandes técnicos, son grandes líderes, ¿verdad? Porque esto se ejecuta con liderazgo. Muchas gracias, a las órdenes siempre. Gracias, ministro. El ministro del MITIC, Gustavo Villate, estuvo con nosotros. Vamos a una breve pausa. En instante está el ingeniero Guillermo Mas Duarte de la Capaco con nosotros.